3 meses en la escuela de Juan, primera semana, séptimo día. Lea Juan capítulo 2, versículo 1 al 12 y dice: Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Veamos. El pasaje que estudiamos hoy es el primero de todos los milagros de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Juan. Note que Juan dice que ocurrió al tercer día. Si empezamos contando a partir del día en que Juan el Bautista recibió la visita de los líderes religiosos y anunció la venida del Mesías, veremos que el Evangelio de Juan coloca dentro de una semana todos estos acontecimientos que nosotros a nuestra vez hemos estudiado también en una semana, puesto que en los otros evangelios transcurre mucho más tiempo entre estos diversos acontecimientos. Muchos estudiosos de la Biblia sugieren que el Evangelio de Juan está escrito con propósitos litúrgicos, es decir, no intenta narrar la vida de Jesús por orden como Lucas, por ejemplo, sino más bien contarla en un orden y a un ritmo semejante al modo en que la iglesia en la vida y su adoración experimentan su relación con Jesús. En la iglesia primitiva, mucho antes de que existiera el año cristiano, Adviento, Navidad o Pentecostés, se celebraba la semana cristiana. Luego, el hecho de que Juan empiece su evangelio contando los principales puntos en una semana puede relacionarse con el modo en que esperaba que su libro fuese leído en la iglesia. En todo caso, note que Jesús no quiere hacer el milagro. Él no es más que uno de los muchos invitados a la boda. Cuando su madre le pide que haga el milagro, Jesús le dice que todavía no ha llegado su hora. En el Evangelio de Juan, uno de los temas que aparecen repetidamente es este, de la hora de Jesús. No es sencillamente una hora de triunfo, sino que es una hora de sufrimiento, seguido de resurrección y vida nueva. Esa hora vendrá cuando los líderes del pueblo, viendo sus milagros y sus enseñanzas, decidan que hay que destruirle. Es por eso que Jesús se niega a hacer el milagro. Su hora no ha llegado y no hay que precipitarla. Pero su madre insiste y por fin Jesús responde a la necesidad del momento. Es importante recalcar que la necesidad a la que Jesús responde no es cuestión de vida y muerte, no es un padre que ha perdido a su hija, como en otro episodio de los evangelios, no es ni siquiera un paralítico que no pueda andar o un ciego que no pueda ver, es sencillamente una fiesta que va a interrumpirse por falta de vino. Es una pareja recién casada que pasará la vergüenza de no tener suficiente para sus invitados, y Jesús responde
responde a esa necesidad que resulta minúscula si se le compara con las tragedias del mundo o con el destino eterno de las almas. Lo que es más, Jesús responde con abundancia y calidad. Lo que produce son 6 tinajas de vino, en cada una de las cuales cabían entre 2 y 3 cántaros, es decir, un total de entre 15 y 18 cántaros de vino. Y el vino que produce es de tal calidad que el maestresala va a preguntarle al esposo cómo es que ha dejado el mejor vino para último en lugar de servirlo primero como era costumbre. Juzguemos. Una de las principales dificultades con las que nos tropezamos las personas religiosas al tratar de entender y de seguir a Jesús es que a veces somos demasiado serias. Nos imaginamos que puesto que Dios es Dios, solo le interesan las cosas más serias de la vida. Ha habido cristianos que se han imaginado que reír es pecado y que el arte y la música, por ejemplo, no tienen cabida en la vida cristiana. Sin llegar a tales extremos, todavía hay entre nosotros muchas personas que piensan que lo que no es absolutamente serio y de importancia trascendental no ha de ocupar nuestra atención. Esos son los creyentes de caras largas y vidas amargadas que se dedican a criticar a quienes parecen divertirse o alegrarse demasiado. En otros tiempos, fue este tipo de cristianismo lo que le dio origen a la Inquisición. Hoy es ese tipo de cristianismo lo que le da mala fama a nuestra fe, como si fuera cuestión de negarse a disfrutar de los placeres y las bellezas de la vida. Pero en este pasaje Jesús nos muestra que tales actitudes son contrarias a su espíritu. Jesús va a una fiesta, no necesariamente para predicarles a las personas presentes ni para criticar su alegría, sino sencillamente para participar de la fiesta. Y cuando la escasez de vino amenaza con aguar la fiesta, Jesús toma agua y la convierte en vino. Quizás esto no nos guste a quienes quisiéramos un Jesús más austero, pero ese es el Jesús del Evangelio. Piensen usted y su iglesia. Cuando las gentes le ven a usted o a su iglesia, ¿piensan que Jesús es un Señor que da alegría y gozo? ¿O pensarán más bien que Jesús es un aguafiestas, que no quiere que la gente se divierta ni celebre las ocasiones importantes de la vida? ¿Qué puede hacer usted para que su testimonio, al mismo tiempo que serio y responsable, sea alegre y jovial? ¿Qué puede hacer la iglesia en el mismo sentido? Actuemos. Repase sus actuaciones de la semana pasada. ¿Se mostró huraño o huraña con alguna persona pensando que de ese modo daba testimonio de su fe? ¿Dio usted testimonio no solo de consagración o dedicación, sino también de la alegría y del gozo cristiano? Anote sus reflexiones. Hágase el propósito durante la semana entrante de mostrarle a quienes le observan que la fe cristiana es fe de gozo y alegría.